Hola, el Señor te bendice, qué alegría poder estar juntos de nuevo para compartir este tiempo devocional. Te recuerdo que estamos en el libro de Santiago, estamos ya en el capítulo 2 y hoy nos corresponde el versículo 18 y 19. Abre tu Biblia por favor y vamos a leer juntos estos dos versículos. Dice la palabra del Señor: pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Vamos a leerlo en otra versión. Dice la Nueva Traducción Viviente: ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. Vamos entonces a empezar por estudiar el versículo 18, la primera parte. La primera parte del versículo 18 dice: ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. Como dice la versión Reina Valera, tú tienes fe y yo tengo obras. Entonces, es un argumento, yo creo que ya hemos estado acostumbrados a escuchar argumentos como estos, de personas que dicen no creer en Dios, de hablar de que no importa lo que tú creas, pero si somos buenas personas. Entonces hay movimientos en los que se hace mucho énfasis en ser animalista, en ser ambientalista, en hacer obra social, y no importa lo que tú creas, tú puedes vivir sin tener un credo específico, tú puedes vivir sin tener que profesar que crees en Dios. Simplemente si eres un buen ser humano, entonces ya habrás hecho lo correcto. Por el otro lado tenemos a algunos cristianos o algunas personas que dicen creer en Dios, tener un credo muy claro, muy específico, practicar las disciplinas espirituales, pero entonces se olvidan de las buenas obras, se olvidan de la misericordia, se olvidan de la compasión. Entonces lo que nos está diciendo Santiago en este versículo es: no es posible tener lo uno y dejar de tener lo otro. Ambas cosas tienen que ir de la mano. Entonces no es posible que unas personas tengan fe y no hagan obras que demuestren la fe que tienen, como tampoco es posible decir yo tengo obras, yo hago, aunque no creo y no tengo fe. Tú tienes que ser un excelente ser humano, pero necesitas creer en el Señor Jesucristo. Tú puedes ser animalista, ambientalista, compasivo, cuidar del huérfano, ayudar al necesitado, pero necesitas creer en el Señor Jesucristo. Pero al mismo tiempo no puedes decir ser un seguidor del Señor Jesucristo si no cuidas de tus semejantes, si no cuidas de tu entorno, si no eres compasivo y si no extiendes misericordia. Lo que el apóstol Santiago está dejando aquí muy claro es que mostramos nuestra fe a través de las obras, y tenemos las obras que tenemos por la fe que profesamos. Es decir, como lo hemos dicho en devocionales anteriores, tiene que ser coherente lo que tú crees con lo que tú haces. Tus actos de misericordia deben ser la evidencia de la fe que profesas tener. Santiago necesita hacernos esta claridad, porque cuando una persona cree que puede hacer cosas buenas sin necesidad de Dios, es una persona que inmediatamente se está llenando de orgullo, de prepotencia, y se está engañando a sí mismo. Tú ves la prepotencia y la altivez de personas que dicen yo hago esto, yo ayudo en esto, yo soy bueno en esto, pero no creo en ningún Dios, no creo en nada. Algunos incluso se llenan de vanagloria diciendo yo soy ateo, yo no creo en nada específicamente, pero soy bueno, hago cosas buenas. Este es un error tremendo, porque la persona que llega a este punto se cree buena ella, llega al punto de ser ella el centro de su propia vida, ser ella su propio Dios, porque no tiene de quién depender. El otro asunto es cuando uno dice creer en Dios, creer que Él es bondadoso y que de Él provienen todas las cosas, pero entonces no extendemos esa misericordia y no extendemos ese amor que decimos que proviene de Dios.
El apóstol Santiago está mostrándonos que la manera de demostrar la calidad de la fe que tenemos es por el fruto que damos, lo dice la Biblia. Tú sabes qué árbol es ese por el fruto que tiene. Tú sabes qué clase de fe tiene esa persona por los actos que realiza. Aquí radica el meollo de la cuestión. Si tu fe es una fe efímera, si tu fe es una fe espuria, no tendrá obras a través de las cuales mostrarse. Pero si tu fe es una fe genuina, la única manera de evidenciarse es por las obras. De modo que el argumento del apóstol Santiago es contundente. Quiero explicarte lo siguiente. Las obras a las que Santiago alude aquí en este texto apuntan a una fe dinámica, a una fe fructífera, mientras que la fe que muestran los demás es una fe que se señala al vacío, es decir, muéstrame tu fe y yo te voy a mostrar mis obras. O sea, tu fe es una fe vacía, tu fe es una fe que se queda en el mero argumento, pero Santiago está defendiendo aquí diciendo, si tu fe es genuina, entonces tu fe tiene que producir algo práctico. Es decir, los que están presentando este argumento a Santiago, diciéndole tú tienes fe, pero yo tengo obras, Santiago les está diciendo no. La fe de la que tú me hablas es una fe que se queda en el argumento, en el mero conocimiento, pero la fe genuina no se queda solamente en este punto. Cuando la fe se queda en palabras, en creencias solamente y no acciona, es una fe que realmente no es fe, es fanatismo. Y yo creo que tú de repente has podido ver personas fanáticas. El fanático se cree bueno, el fanático se cree superior a sus semejantes, el fanático cree que está haciendo lo correcto, se cree incluso juez de los demás, pero el fanático es una persona que puede odiar, que puede resentirse, que puede ser egoísta, que puede ser envidioso. Entonces esa no es una fe genuina. Entonces te reitero, no es posible decir que si yo creo en Dios, no muestro la misericordia que Dios quiere que muestre. Y es imposible decir que yo voy a hacer misericordia sin creer en Dios. Ambas cosas tienen que ir de la mano. Ese es el orden bíblico. Ahora, el versículo 19 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Podríamos traducirlo de otra manera. Tú crees que Dios es uno, te felicito. Excelente que creas. También los demonios creen y les da un miedo terrorífico. Se impresionan, se asustan. Los demonios no se asustan porque honren a Dios. Los demonios se asustan porque saben el juicio que vendrá sobre ellos. Ellos saben que Dios es uno, ellos saben que Dios es bueno, ellos también saben que Dios es juez y que en un momento van a ser juzgados. Ellos tienen miedo, el temor y el temblor de los demonios es la consecuencia de la anticipación del juicio que les espera. Sin embargo, aunque los demonios no son ateos y no son escépticos, tampoco cambian, tampoco son transformados, tampoco hacen lo correcto, no los afecta en nada en su comportamiento. Esto es doloroso y es lamentable, porque eso pasa con muchas personas. Muchas personas conocen la Biblia, se saben los versículos, van a las iglesias cristianas, se profesan cristianos, pero no cambia su comportamiento. Y es muy doloroso, porque nos hacemos semejantes a los demonios. Entonces lo que Santiago está diciendo es, esto no es un asunto de decir, ni siquiera es un asunto de si lo creo o no lo creo. Los demonios también lo creen. Y eso es lo tremendo. Él les dice, los demonios creen. ¿Tú crees? Los demonios creen. Te felicito por creer, pero ellos también creen y no cambian. Tú necesitas cambiar. Si crees realmente, necesitas cambiar. ¿Qué es lo que Santiago te está diciendo hoy, apreciado hermano, hermana que me escuchas, jovencito o adulto que me oyes hoy? No es cuestión de creerme bueno, no es cuestión de creer o tener un credo específico o una fe que pueda proclamar. Es cuestión de que ambas cosas coincidan.
Debo creer en el Señor Jesucristo, debo recibirlo como mi Señor y como mi Salvador, debo creer que la Biblia es la palabra de Dios, pero también debo creer que mi vida debe honrar cada palabra de la Escritura y cada cosa que yo diga respecto a mi fe debe coincidir con un comportamiento que honre al Señor a través de la compasión, de la misericordia que extiendo, del dar. Aquí no solamente estamos hablando de un comportamiento correcto en cuanto al carácter, a la santidad. La santidad también va acompañada de acciones de misericordia donde yo doy, incluso muchas veces doy de mi propia necesidad, doy de mi propia escasez, pero sé acompañar a mis semejantes, sé extender misericordia. Y aquí yo quiero ser un poquito más amplia, no solamente con las personas. Yo creo que un cristiano tiene que ser bondadoso con su planeta, con los animales que le rodean, con el entorno. Un cristiano genuino es un cristiano que ama el lugar donde habita, cuida el lugar donde habita, es compasivo con todo lo que le rodea. Y como lo hemos dicho muchas veces, sus palabras son coherentes con sus actos. Permíteme orar por ti en este día. Si puedes, ahí donde estás, detenerte un momento, cerrar tus ojos y orar conmigo. Amado Padre Celestial, oro por cada persona que me escucha en este día y te pido, Dios, que nos permitas ser redargüidos, que podamos entender que no estamos escuchando esta palabra por mera casualidad o coincidencia. Eres tú quien nos habla hoy y con urgencia nos estás llamando a cambiar. Con urgencia nos estás llamando a tener una fe viva que produzca buenas obras y nos estás llamando con urgencia, Señor, a ser luz y a ser coherente entre lo que hablamos y lo que hacemos. Señor, bendice a cada uno de los oyentes y te pido una vez más en el nombre de Jesús, ayúdanos a ser transformados por el poder del Espíritu Santo y poder ser un reflejo verdaderamente, Señor, aquí en la tierra del carácter de Jesucristo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Apreciado amigo y amiga, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Ánimo, vamos para adelante con estos devocionales. Recuerda seguir leyendo la palabra, recuerda seguir en oración. Si puedes incluso entonar un cántico delante de Dios, sumérgete en su presencia y disfrútalo. Él está deseoso de hacer cambios profundos en tu vida. No te pierdas de esta oportunidad. Que el Señor te bendiga.